La historia comienza con un grupo de estudiantes que fueron invocados en otro mundo para salvar un reino, y todos tienen habilidades chetadas como ser un espadachín sagrado hasta poder usar magia sagrada. Nuestro prota llamado Mukouda, quien no es un estudiante, también fue invocado, pero él solo tiene una habilidad especial y se trata de poder usar tienda online, una habilidad completamente inútil en combate. Momentos después van con el rey, quien es este gordo, y les encarga proteger el reino del rey demonio. Nuestro prota, como no puede pelear, terminó convenciendo al rey de que no participaría, y como lo invocaron a la fuerza, le dieron 20 monedas de oro como indemnización, la cual es una cantidad considerable. Después de hacer unas compras en el pueblo, terminó en una posada y probó su habilidad de tienda online, pero al parecer no es una habilidad inútil, ya que tiene acceso a artículos ilimitados de su mundo, pero como nada en la vida es gratis, tiene que pagar por ellos, así que no son tan ilimitados que digamos, aunque eso no quita que sea una habilidad muy útil. Tiempo después, Mukouda decide marcharse a otro reino y en el camino termina hablando con un mercader y se da cuenta que su habilidad secundaria para guardar objetos y valorar son especiales, ya que solo los héroes y muy pocas personas las poseen, así que planea mantenerlas ocultas para no destacar. También se entera que el país donde salió cerraría sus fronteras pronto para iniciar una guerra, así que no es seguro quedarse en las ciudades grandes. Entonces cuando llega a la ciudad y habla con unos aventureros, decide salir de ese país también, y para eso contrata a un grupo de aventureros para que lo protejan en el camino por 8 monedas de oro. Y para terminar de convencerlos, él les propone hacer las comidas en el camino, ya que es bueno cocinando y tiene la tienda online a su disposición. Durante el camino, nuestro prota empieza a hacer la comida y para eso compra una estufa en su tienda online, ya que las de este mundo son re caras. Los aventureros terminaron deleitados con las habilidades de cocina de Mukouda. Entonces quedaron más motivados que nunca y acabaron con los monstruos fácilmente. Al finalizar terminaron consiguiendo mucha carne y artículos que pueden vender, y para no desperdiciar tanta carne, Mukouda les propuso guardarla en su inventario, pero al anochecer estaban como chacales ansiosos por la próxima comida. Cuando les sirve la comida a todos, se da cuenta que su comida aumenta temporalmente el poder de los aventureros al consumirla, pero decide mantenerlo en secreto, ya que si se enteran las personas podría terminar como esclavo. Y mientras comían, una bestia los andaba vigilando. Y días después, cuando preparaba la carne de jabalí, que se sazonó con objetos de su tienda online, pero cuando todos disfrutaban de la comida, terminó apareciendo esta bestia chetada, conocida como Fenrir. Él le ordenó darle la comida y los aventureros, como no son tontos, no pusieron resistencia. El Fenrir no quedó satisfecho y exigió más comida, y como ya no tenían, Mukouda le dijo que haría más si esperaba, y al parecer el Fenrir es bastante razonable. Entonces nuestro prota le terminó dando filetes sin parar hasta saciar su hambre. Como al Fenrir le cayó bien nuestro prota, decide hacer un contrato con él para ser su familiar, y normalmente sería al revés, pero Fenrir técnicamente lo obligó a hacer un contrato con él, y la razón era para que lo alimentara a diario. ¿Te imaginas tener que alimentar a tremenda bestia? Yo no puedo ni con mi gato. Para finalizar el contrato, nuestro prota debía darle un nombre, pero el lobo era bastante quisquilloso con los nombres. Al final terminó nombrándolo Fel. Al día siguiente, cuando avanzaban y llegó la hora de la comida, alimentar a Fel no iba a ser nada sencillo, pero Mukouda le agarró confianza y Fel era bastante razonable, así que lo mandó a cazar su propia comida para que él se la preparara. Y al parecer cazaba bestias muy poderosas que ni el grupo de aventureros podría contra ellas. Para despellejar a las bestias, Mukouda se los encargó a los aventureros a cambio de las partes valiosas de la bestia, ya que a Fel no le importaba, él solo quería la carne. Ya con la carne, nuestro prota ya es más confianzudo con Fel y le hizo de comer a los aventureros primero, ya que él come demasiado y probablemente no les dejaría nada. Tiempo después, cuando llegaron al reino, se hizo todo un escándalo por culpa de Fel, ya que en el pasado un Fenrir destruyó un país entero. Pero al final, Mukouda convenció a los soldados de dejarlos entrar al demostrar que tenía un contrato con Fel. Además, también amenazó a Fel dejándolo sin comer si causaba problemas. Cuando entran a la ciudad, Mukouda planea hacer negocios como vendedor ambulante, entonces los aventureros le sugieren que ingrese al gremio de comerciantes para no tener problemas en la entrada de las ciudades, y al de aventureros para vender las partes valiosas de las bestias que case Fel.
En el camino, Mukouda se topó con un súbdito de un noble, quien no paraba de molestarlo para invitarlo a la finca de su amo, ya que se había hecho famoso por culpa de Fel, y de tanto que insistía el tipo, Fel terminó ahuyentándolo, ya que solo estaban interesados en su poder. A los aventureros les preocupó un poco eso, ya que los nobles tal vez hicieran algo por esa humillación, pero a Fel no le preocupaba porque no podrían contra él, ya que el único capaz de igualar su poder es un dragón antiguo, el cual por cierto se enfrentó con él hace 400 años. Cuando los aventureros finalizaron el trabajo, terminaron despidiéndose de Mukouda y él se va a inscribir al gremio de comerciantes. Entonces ahí la recepcionista lo trató bien y le explicó todo para que él pudiera inscribirse, así que al día siguiente llegó con productos de su tienda online para vender. Pero los productos al parecer eran de muy buena calidad en este mundo, entonces terminó negociando con el maestro del gremio, quien estaba súper interesado en comprarle la sal y la pimienta que les llevó, y cuando negociaban, el maestro del gremio le ofreció 14 monedas de oro por todo. Mukouda se quedó sorprendido porque a él le salió súper barato en la tienda online, y el maestro literalmente le ofrecía el peso en oro. Al final, solo por poner cara de tonto, terminó dándole 17 monedas de oro. Mukouda, cuando fue a registrarse al gremio de aventureros, a diferencia del de comerciantes, no lo atendieron muy bien que digamos, y ni siquiera le explicaron nada hasta que él insistía en que le explicaran. Como ahora Mukouda ya está inscrito en el gremio de aventureros con el rango más bajo, necesita hacer al menos una misión al mes para no perder la licencia, así que tomaría una misión de su rango, no sin antes darle de comer a Fel. Y mientras él comía, se sorprende al ver sus estadísticas, ya que estaba rechetado y ni siquiera estaba a su máximo nivel todavía. Cuando Mukouda iba a recolectar las plantas, como ya casi no les quedaba carne, mandó a cazar a Fel. Mukouda terminó exageradamente rápido gracias a su habilidad de valorar, así que se puso a preparar la comida para cuando volviera Fel, y cuando regresó, como le gustó tanto el monstruo ave que le preparó, le trajo otro. Nuestro prota esta vez no le dio carne a Fel, sino que espagueti, y a pesar de no ser carne, a él le encantó. Después de comer, fueron a traer otras bestias que había cazado Fel, las cuales todas eran bestias chetadas, y mientras guardaba las bestias, se dio cuenta que habían orcos, los cuales a Mukouda le daba cosa comerlos, ya que no parecían comestibles, pero al parecer los humanos los comen desde hace mucho tiempo. De regreso en el pueblo, Mukouda fue al gremio a entregar las flores. Además también quería vender las bestias que había cazado Fel, y al parecer la recepcionista se enamoró de Fel al verlo. Cuando Mukouda mostró toda la mercancía, él propuso venderle las partes valiosas de los monstruos y él se quedaría con toda la carne para alimentar a su glotón. Y para comenzar, Fel pidió la carne de un orco para comer ese día. Olvidando el hecho de que era carne de orco, Mukouda se puso a preparar la carne y cuando terminó de cocinarlo, a Fel le encantó y le recordó que la carne era de orco, pero cuando la probó, se dio cuenta que estaba buenísima y parecía carne de cerdo de lujo. Al día siguiente, cuando fueron a recoger toda la carne, el tipo le dio más de 200 monedas de oro por las piezas que le vendió, y al parecer le dio muchísimo porque los monstruos eran de los rangos más altos y sus piezas eran muy valiosas, unos hasta traían piedras mágicas. Por último, el tipo le preguntó a nuestro prota si Fel realmente era un Fenrir o un lobo gigante, y para no asustar a la gente, Mukouda empezaría a decir que Fel era un lobo gigante. Más tarde terminaron saliendo de la ciudad y cuando llegó la hora de la comida, como gracias a Fel obtuvieron una fortuna, pedirían comida preparada en su tienda online y cuando parecía que iba a llover, solo era Fel quien no se aguantaba las ganas de comer esa comida. A Fel le terminó encantando la comida de otro mundo y como plato fuerte, Mukouda terminó preparando filetes premium de la tienda online, aunque a Fel le parecía poca cosa al ser filetes tan pequeños, pero cuando lo probó estaba fascinado con su sabor. Y cuando Mukouda le cuenta que el ganado de esa carne se ha criado con cuidado para mejorar su sabor, él se impresiona que cuiden a los animales para luego consumirlos, ya que en este mundo hay tantas bestias que solo es de ir y cazarlas, o al menos para él, ya que no le cuesta cazar bestias. Fel terminó comiendo bastantes filetes y se sentía lleno de energía, tanto que se sentía capaz de acabar con el dragón al que se enfrentó hace mucho tiempo. Mukouda se impresionó y decidió ver sus estadísticas y resultó
resulta que consumir esos filetes habían aumentado temporalmente en un 50% su poder. A Fel le pareció un desperdicio quedarse quieto, así que decidió irse a cazar bestias y para que Mukouda no corriera peligro, lo cubrió con una barrera mágica. Cuando Fel se fue y Mukouda se puso a dormir, Fel estaba cazando bestias a diestra y siniestra, acabando con cada monstruo que se le cruzara. Incluso acabó con una quimera que normalmente le costaría trabajo derrotar, pero la acabó de un golpe. Al día siguiente, cuando Mukouda vio todas las bestias que cazó Fel, estaba tan abrumado que decidió ya nunca más darle ese filete. Más tarde, mientras comían, Mukouda se dio cuenta que Fel usa bastante la magia. Además, él cuenta que es el mejor con la magia de viento porque fue bendecido por la diosa Ninrir. Nuestro prota, al ver que tiene algo de magia, quiere probar usarla y Fel le dice cómo, pero él no sabe explicarlo porque es un genio intuitivo en cuanto a usar magia. Entonces, cuando Mukouda intentó usar magia, solo terminó haciendo el oso frente a Fel. Pero después de entender cómo funciona la magia, pudo usar magia muy débil y como Fel no quiere que su amo sea un debilucho y cobarde, terminó arrastrándolo a una guarida de goblins para luego dejarlo solo y casi se lo chingan si no fuera por la barrera que le había puesto Fel. Al final, después de tantos intentos, pudo lanzar un buen ataque, pero terminó sin energías, así que Fel volvió para protegerlo. Cuando Mukouda despertó, Fel le presumía porque gracias a él ya podía usar magia, pero Mukouda solo le echaba bronca por haberlo dejado solo. Aunque al final sí sirvió, ya que nuestro prota aumentó su poder. Además, Fel le trajo un rey goblin quien tenía una piedra mágica en su interior. Pero como los goblins no son comestibles y quería un premio, le pidió más filete de lujo, pero Mukouda solo se encabronó porque tenían mucha carne, sin contar las presas que había cazado recientemente, pero aún así necesitaban comer, y como Mukouda quedó débil después de usar toda la magia, solo compró panes en línea. Fel no mucho quería, pero terminaron gustándole los panes con rellenos, y como de costumbre terminó pidiendo de más. Al día siguiente, cuando llegaron a la ciudad, tuvieron problemas para entrar, pero como ahora Mukouda forma parte de los gremios, le permiten la entrada, aunque con advertencias si Fel causaba problemas. Ya en el pueblo, Mukouda dejó a Fel en un granero para no llamar la atención. Por supuesto que lo convenció con comida. Así que estuvo buscando por todos lados un mapa para guiarse mejor en sus viajes, pero no encontró nada en las librerías y cuando llegó al gremio a preguntar, unos aventureros terminaron ofreciéndole un valioso mapa y se lo ofrecían por una moneda de oro. Mukouda pensó que estaba caro, pero como parecía algo complicado de conseguir les pagó, pero cuando se fueron los tipos, los demás aventureros empezaron a reír de él, ya que esos mapas los vendían ahí mismo por tan solo una moneda de plata, y aunque no suene la gran cosa, era una gran estafa. Entonces se la pasó deprimido en el camino, pero como el dinero se podía recuperar fácilmente, se centraron en su próximo destino, el cual sería un país cercano al mar. Durante el camino, Fel se apresuró a llegar a un lago para comer pescado, y por supuesto pescó en exceso, y Fel hasta quería comer pescados venenosos, ya que a él no le afectaba, pero Mukouda obviamente se negó a prepararlos. Rato después, Mukouda compró los ingredientes y terminó preparando los pescados de diferentes formas y todos estaban sabrosos, así que como de costumbre, el dragón de Fel comió en exceso. Cuando terminaron de comer, Mukouda terminó encontrándose a un slime que tenía pocos días de haber nacido, pero comía de todo, sobre todo desechos y hasta metales. Como a Mukouda le agradó el slime, terminó haciendo un contrato con él sin darse cuenta, así que lo terminó nombrando Sui. Nuestro prota no solo lo alimentaba con basura, sino que también con comida, la cual lo potenciaba. Además, también era capaz de quitarle la suciedad a los platos, así que estaba muy feliz con él, no como con otro cierto dragón que solo pedía de tragar. Al día siguiente, cuando amaneció, Fel se puso serio y habló con Mukouda, y como él no era muy bueno con la magia, la diosa Ninrir, la cual bendijo a Fel, estaba dispuesta a bendecir a Mukouda para que aumentara su poder. Por supuesto que había una condición, la cual era enviarle dulces de su mundo una vez a la semana. Mukouda terminó aceptando y le enviaba los dulces que ella especificaba por medio de ofrendas.
Mukouda terminó recibiendo una bendición, la cual no era tan potente como la de Fel, pero sí que aumentaba su poder notablemente. Y cuando nuestro prota practicaba y tomó un descanso para comer, Fel se había ido a inspeccionar algo, y cuando volvió, le echó bronca por haber comido algo sin él, y como de costumbre, terminó dándole bastante para tragar. Y cuando alimentaba a Fel, la diosa Ninrir le mandó un mensaje divino, pero solo era para pedirle chocolates y dorayakis, a pesar de que no había pasado ni un día desde la última ofrenda, porque resulta que la diosa Ninrir le encantaron los dulces y se los tragó todos de volada. Al final, Mukouda terminó mandándole los dulces a la diosa caprichosa, y Fel lo apresuró para que se fueran del lugar, porque al parecer algo le preocupaba, y como Mukouda aumentó su poder, Fel piensa llevárselo a un lugar en especial. Pero bueno, hasta acá el video. Si te ha gustado, puedes dejar tu like y comentar para que saque la segunda parte lo más pronto posible. Y ya sin nada más que decir, me despido. Así que sayonara.